Bueno, Lola, me gustaría que si me puedes apoyar y explicarme, ¿sí? Porque últimamente se escucha mucho el lenguaje misticismo, nivel cósmico, itinerario espiritual y un lenguaje al cual yo no estoy acostumbrado, y me confunde mucho. No sé si me puedes ayudar hablando acerca de ese lenguaje y qué es lo que sucede o qué significa. Sí, bueno, pues yo lo que creo es que podríamos empezar a partir de lo que significa conciencia. Conciencia es darte cuenta, estar sabiendo de lo que tú eres capaz de hacer y de lo que estás haciendo. Eso es tomar conciencia, eso es tener conciencia. Entonces, a partir de que te vayas ampliando y expandiendo, o sea, agrandando esa conciencia, obviamente se da precisamente porque los conocimientos de ti mismo están siendo más profundos cada vez. Entonces se va ampliando y expandiendo la conciencia. El conocimiento de todo está precisamente en la conciencia. Ahí es donde no hay dualidad, donde no hay ego, eso es dualidad. Sino que es donde nos conectamos con lo que somos hijos de Dios. Nos conectamos con el Dios que vive dentro de nosotros. Cuando yo hablo de ser divino, de tu ser divino, es precisamente el ser de Dios que vive dentro de nosotros, es esa chispa divina que tenemos en nosotros de Dios. Y por lo tanto eso es lo que nos conecta con Dios y nos hace hijos de Él. Pero al ser eso, al ser hijos de Dios y estar en una dualidad, eh, no se cae en el aspecto de querer ser como Dios. No, porque en el momento en que nosotros estamos en una dualidad es cuando estamos en nuestro ego. Nuestro ego está mandando, o sea, nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestro capricho mental, nuestro dominio, el querer controlar, el poder, etc. Pero cuando nosotros estamos asumiéndonos como hijos de Dios, estamos teniendo la humildad que requiere el haber sido creados por Dios y amados por Él. Porque le estamos dando, no podemos sentirnos como Dios porque estamos dándole, obviamente, el poder a Él. Estamos vaciándonos de nuestro ego. Y esto que también la Iglesia Católica ha tenido mucha atención de que no se caiga en esta creencia de ser Dios, yo creo que es cuestión de términos y de aclaración puntual solamente, porque en realidad cuando una persona tiene un desarrollo espiritual, obviamente sabe que no es Dios en el sentido de la palabra, sino que es parte de Dios, pero cuando nosotros estamos unidos a Él, obviamente es Dios quien actúa a través de nosotros. Por lo tanto, podríamos decir que también somos Dios en acción. Y, y entonces es muy sutil. Cuando la gente dice es que yo soy Dios, también puede estar en esa línea muy frágil de caer en esa soberbia espiritual. Bueno, ahora, agregando a lo que me decía sobre el misticismo es la experiencia de Dios. El que ha tenido la experiencia de Dios es aquel que ha despertado a esa conciencia de ser hijo de Dios. Ahorita se habla el proceso místico, el camino místico, el itinerario espiritual, es precisamente lo que expliqué en otro video, que es el camino que nosotros tenemos que recorrer para irnos vaciando de nosotros e ir dejando que Dios sea, el Dios que vive dentro, el que sea que se expanda y se manifieste a través de nuestro actuar y de nuestro hacer en la vida a través del servicio y del amor. Entonces, cuando se habla de misticismo cósmico, son términos a los cuales no estamos acostumbrados o los domingos no los escuchamos, ya sea en las asambleas o en la misa, etcétera. ¿Cómo debemos de tomar estos términos cuando los escuchamos y de quién también?
Pues yo lo que creo es que no debemos de tener miedo a escucharlos, porque también hay gente que ha aprovechado de la ignorancia, que es el opio del pueblo, precisamente para poder pues retenerlos en esa oscuridad de la ignorancia. Pero yo lo que creo es que a partir de que nosotros estemos en conocimiento de lo que significa, nos va a enriquecer porque vamos a ir dejando a la ignorancia atrás y vamos a ir entendiendo los nuevos mensajes que se están dando de Dios en esta época. Y eso lo tenemos que entender. Nosotros vamos cada día en un proceso ascendente hacia el regreso a la casa del Padre. Y Dios mismo, como Padre amoroso, está atrayéndonos y está llevándonos, jalándonos hacia Él. Entonces tenemos que avanzar. Y para eso necesitamos, primero, humildad, de reconocer que no sabemos y que estamos dispuestos a aprender y que no nos vamos a perder porque estamos siendo llamados por Dios. Y después, el desapego de todos los esquemas y de todos nuestros criterios limitantes que nos han mantenido en el ego, precisamente, en la sombra, para poder entrar a nuestra nueva dimensión de hijos de Dios, que es en el servicio al amor. Gracias, Lola. De nada.